Sean todas, todos y todes bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas y entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena y me pueden buscar en Instagram como @mflorpe y también les invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, donde pueden escuchar este podcast que sale primero que nada en la web de Radio Hashtag los martes a las 18 horas. También recuerden que si tienen un podcast, les gustaría tenerlo, una programación de radio o les gusta escribir, pueden contactarse con los chicos de Radio Hashtag, que como me dieron el espacio a mí, se los pueden dar a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bienvenidos a una nueva semana. Ya saben que igualmente tienen un montón de podcasts para ponerse al día. Hay creo que ya estamos llegando al 60, o sea, increíble. Y tienen playlists armadas para escuchar todo lo que tengan ganas de escucharme. Hoy les traigo un artista del cual lo rozamos en otro episodio. Así que también pueden ir a escuchar ese y ahora ya van a saber cuál va a ser. Hoy les traigo a Gyula Kosice. Ese es su nombre artístico. Su nombre original es Fernando Falic, escultor, teórico, poeta argentino, nacido en lo que era Checoslovaquia, cofundador del movimiento Madí, considerado uno de los precursores mundiales del arte cinético y lumínico. ¿En qué podcast hablamos de esto? Bueno, en el podcast que hablamos de Madí, que es en el podcast de arte concreto, ¿no? Teníamos los 3 grupos de arte concreto invención y Madí. Así que ahí tienen un montón de data, no hablamos de él puntualmente, pero sí como para entrar, porque yo no voy a hablar puntualmente de Madí, sino como más la obra de Kosice y un poco cuáles eran sus lineamientos. Y bueno, el arte cinético y lumínico, que no hemos hablado acá, pero podemos hablar en un futuro podcast. Nacido en 1924, falleció en 2016, hace poquito. Comienza el mundo del arte, se mete con la escritura, comienza a escribir desde muy temprano, a los 13 años. Y su nombre artístico es utiliza el nombre de su ciudad natal, ¿no? En los 40 más o menos empieza su producción plástica, que va a arrancar con la pintura, y desde ahí él va a ser como uno de los grandes innovadores técnicos del campo artístico contemporáneo, porque va a ser el primer artista mundial en utilizar el gas de neón en obras, o utilizar el agua, o en hacer obras móviles, que ahora vamos a ver cuáles. Pero sí, va a ser el primero, así que ahí sí podemos decir mi país. Mi país. Gyula Kosice, Fernando, como le quieran decir, viene a vivir a Argentina a los 4 años, así que sí, mi país, mi país. La primera obra que utiliza el gas de neón va a ser una serie llamada Estructuras Lumínicas del 46, y el agua en una gota de agua acunada a toda velocidad en el 48. En el 46 va a fundar con Roth, Rofus y Arden King Arte Madí, que ahí es lo que yo les decía, que si les interesa el tema, bueno, ahí tienen el otro podcast, así no me estoy repitiendo. Y para los que ya lo escucharon, bueno, pero básicamente, ¿no? Como que él hablando particularmente de él, en la pintura Madí va a recuperar los principios del arte abstracto y geométrico, con particular énfasis en la creación y la invención, ¿no? O sea, si retomamos un poquito de lo que decía Madí, bueno, básicamente era esto de que había que liberar, ¿no?, de alguna manera al humano de ciertas estructuras a las cuales estaba acostumbrado, y
como generar una obra que sea abstracta pura y llevar básicamente al extremo los conceptos de creación e invención con, bueno, esto como que deliberar la creación artística de las limitaciones externas, ¿no? Por esto digo que de liberar al ser humano, y sobre todo es como esto decía que deriva de la abstracción, eliminan cualquier referencia con la realidad, ¿no? Todas las semejanzas con las formas naturales, obras que son entre la escultura y la pintura, van a romper con el marco cuadrado, ¿no? El marco de ventana, van a ser todos de marco irregular, las obras, ¿no? Pero bueno, nada, no me quiero ir por las ramas con el tema de Madí. Era como para, bueno, si no escucharon el otro podcast no estén tan perdidos en esto. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, vamos a ver que es algo que va a perdurar en toda la obra de Košiče. Desde este podcast siempre recomendamos lo mismo, recomendamos yo y mi bipolaridad, claramente. Miren obra, o sea, yo estoy hablando, y si lo utilizan este podcast para estudiar, que mucha gente me ha llegado que lo utilizan para estudiar, yo espero, digan, yo chequeo la información, gente, pero permítanse dudar de lo que digo. Si lo utilizan para estudiar, lo recomendable es que miren, ¿no? Imagen y asocien el audio con la imagen. De esta manera, primero, es una ayuda de memoria tremendo, y segundo, van a poder entender muchas de las cosas que yo voy diciendo, o que escuchen en otro lado también, porque, bueno, es el refuerzo, ¿no? Y si no lo utilizan para estudiar, también miren obra, porque es un placer mirar obra de Košiče, ¿no? Yo admiro muchísimo, la verdad. A lo que iba es que si buscan obra, se van a dar cuenta que él tiene un tema con la línea, ¿no? Como hay una construcción de la linealidad, hay una construcción de esta línea, de lo que puede ofrecer el elemento básico de la línea, ¿no? Si vamos a los conceptos iniciales de la teoría visual, el elemento primordial son el punto, la línea y el plano. Una continuidad de puntos genera una línea, una continuidad de líneas cerradas generar un plano. Entonces, Košiče va a utilizar, como en otros podcasts tal vez hablamos del color, o hablamos tal vez de los planos, de la superposición de planos, de la profundidad, ¿no? Como pueden ser, no sé, el podcast del claroscuro, metele, o sea, del barroco. Košiče va a llevar al máximo esplendor el tema de la línea. O sea, es increíble, o sea, toda la utilización que le va a dar a la línea, cómo generar distintas obras totalmente distintas, porque uno podría decir, bueno, son todas líneas, son todas las obras iguales, o son todas las obras a rayas. No, o sea, él realmente va a investigar y a explorar las posibilidades visuales que tiene la línea, desde la escultura y desde la pintura. La escultura va a venir un poquito más tarde, pero de las dos maneras. Su primera escultura, acá vamos al tema, va a ser en 1944, se va a llamar Roshi. Es una... Acá esta parte es donde yo me enojo, yo advertí. Es una escultura articulada y móvil para que participe el espectador. Esta obra, si yo no me equivoco, está en el Malva. Si no me equivoco, no quiero ir contra el colectivo del Malva. Pero, o sea, Constantini, si estás escuchando esto, no es contra vos. O sea, poco sí, pero no te lo tomes personal. Rick no va a estar escuchando esto. Bueno, no importa. Se entendió. Adivinen si van al Malva o si es el museo en el que esté, que no quiero decir en Malva, porque estoy casi segura que está ahí, pero bueno, no importa. Adivinen si van al museo en donde está esta escultura y si se las dejan tocar. Adivinen. Y acá van a saltar, ¿no? Como yo ya lo veo venir, o dirán, pero Flor, la conservación,
pero Flor, es una obra, ¿cómo la voy a estar tocando con las manos sucias, con no sé qué? ¿Y cómo voy a estar jugando con una obra? Si es una obra, hay que mirarla nada más. Pero yo digo, si la obra fue hecha con ese fin, ¿por qué se le da más importancia a la permanencia que a su finalidad? ¿No? Como que después decimos que el arte nos aleja. ¿Es el arte o son las condiciones? Pues yo advertí, esta es la parte en la que yo me enojo, pero realmente, o sea, es una obra que fue hecha y pensada, diseñada, gestada, creada, como le quieran decir, para que tenga una interacción activa, ¿no? Porque siempre hay una interacción con el espectador, pero una interacción activa, física, con un otro, para que ese otro resignifique la obra, porque estamos hablando de una obra que se modifica cada vez que, o sea, se modifica en el sentido más literal de la palabra modifica, cada vez que alguien la toca y es una obra nueva. Pero sin embargo, no, o sea, esa parte no pasa. Digo, porque se puede romper, porque se puede arruinar, porque su permanencia, por lo que sea. Pero digo, como que, ¿no? Como que en este podcast nos fuimos preguntando varias cosas. Estaría bueno también empezarse a preguntar por qué le damos tanta importancia a la permanencia, ¿no? Porque es un objeto histórico, porque la historia del arte, porque tiene que haber, nada de eso, tiene que permanecer, que a la obra en sí o que al deseo mismo del artista, ¿no? Como, no sé, existe el registro, si no, ¿qué haríamos con la performance? ¿No? Existe el registro, está el registro. O, digo, ¿no? Como otra posibilidad de apelar a su duplicación, ¿no? Como todo esto de, no, pero no, ya no es el original. Pero ¿lo original era el concepto o era la obra? Estoy hablando en voz alta, tal vez estoy delirando. Ustedes me dirán, ya saben que en mi Instagram siempre pongo la cajita para que debatamos un poco y que yo no me sienta que estoy hablando sola como una loca, que lo estoy, pero bueno, que hay alguien del otro lado. Así que cuando salga este podcast el martes, o si estás escuchando esto desde el futuro, yo generalmente los martes pongo una cajita en mis historias para que charlemos por ahí. Y tengamos algún tipo de feedback. Bueno, ¿no? Como este tema, ¿no? Me quedé como recalculando ahí. Pero, digo, está bueno para pensarlo, ¿no? Y está bueno para pensarlo si sos productor, productora, ¿no? De arte. O sea, ¿no? Poniéndonos en el lugar de privilegiadísimos de fantasear de ser cosiche por un minuto. ¿A ustedes qué les gustaría que pase? Que se respete la esencia de la obra, que básicamente es eso, que alguien la toque, o que perdure en el tiempo como un objeto, o sea, como una escultura de bulto redondo que se le dicen, ¿no? Que es recorrible, que se puede ver en 360 grados. Ojo, también hay una intención, y acá vamos a darle un puntito al museo que lo hemos criticado tanto. Hay una intención, ¿no? Yo he visto esta obra, estoy un 80% segura de que fue en el Malva, pero le puedo errar. He visto esta obra varias veces y las veces que fui siempre como que la van poniendo en posiciones distintas. O sea, hay una intencionalidad por mostrarte de que la obra tiene otras posibilidades y de hecho creo que en el textito curatorial dice algo de eso. Pero bueno, nada. No es lo mismo, hay una intención y se la valoramos. Pero bueno, sigamos. Utiliza básicamente madera, posteriormente va a agregar acero inoxidable
y mucho más adelante va a utilizar el acrílico, el cual también va a ser una investigación bastante profunda sobre el tema de el acrílico como material, no el acrílico pintura acrílica, sino el acrílico el plástico. Sin color, ¿no? A esto va a remitir directamente a los principios de la escultura de Madí, ¿no? Que hablaba de eso, de que no tenía que tener color y que había que respetar básicamente el material, ¿no? Como que tenía el material tenía que ser remitente de su materialidad, de nada más, digamos. Ahora va a tener como un gran proyecto él. Y acá es como una parte que a mí me delira muchísimo, porque él va a hacer como un gran proyecto. De hecho, si no me equivoco, hay una convocatoria actualmente con este tipo de proyecto para la gente que estudia, porque es para estudiantes de arquitectura y de urbanización, ¿se dice? Bueno, perdón, hoy no estoy muy inspirada. Que se va a llamar la ciudad hidroespacial. ¿Qué es la ciudad hidroespacial? Bueno, van a ser a mediados de los 50 más o menos, como resultado de su preocupación por la sobrepoblación. O sea, él va a decir, la Tierra está hasta las manos, tenemos que pensar en otro lugar para vivir, gente. Y también como de la necesidad de romper con la arquitectura tradicional. Como que él decía que la arquitectura era básicamente lo mismo siempre y que atrapaba de alguna manera al humano, ¿no? Como que no lo dejaba, es como una especie de techo el cual no podía seguir creciendo. Entonces va a proveer como hábitats suspendidos a 1500 metros a nivel del mar, compuesto de lugares móviles para vivir. Él va a hablar de lugares móviles y poéticos para vivir. ¿A qué se refiere con lugares móviles? Bueno, que no estaban como estas divisiones como clásicas que conocemos de una casa, ¿no? El living, la cocina, el comedor, el baño. ¿A qué les hace acordar esto? Y hago una pregunta para ustedes y se la respondo yo. A la Bauhaus. Si pensamos, tienen un podcast de la Bauhaus que recomiendo fuerte que vayan a escucharlo. Si recordamos las casas de los estudiantes y las casas de los profesores de la Bauhaus, eran estos ambientes como si fuera un gran monoambiente con paneles móviles y se iban modificando a gusto y piacere, ¿no? Como que se iba ahí rotando. Y como que él lo que decía, que esto era un proyecto urbano, escultórico, poético, plástico, con como una dimensión científica, porque él había efectivamente hecho una investigación de cómo suspender estos ambientes, cómo resolver el tema del oxígeno, cómo resolver el tema del agua, o sea, realmente había una investigación científica ahí. Pero lo que dice es como que propone un arte de todos, que esté integrada prácticamente a los hábitats, disolviendo, ¿no?, entre el hábitat, la vida, el arte. O sea, es básicamente un concepto vanguardista, ¿no? Esta idea de querer unir el arte y la vida. O sea, a mí me hace acordar muchísimo a la Bauhaus. Košice va a tener un interés con la Bauhaus, ¿no? De hecho, cuando él comienza a escribir, conoce como el movimiento de la Bauhaus, porque se juntaban estas movidas que había en Argentina en esa época, de que los artistas se juntaban a escribir y a tomar un café. Iba a codearse muchísimo con el tema de la Bauhaus, pero es un proyecto increíble y bueno, se realizaron maquetas suspendidas, ¿no? Se han hecho exhibiciones, es como un conjunto de fotos, fotomontaje, dibujos, pinturas, ¿no? Como es realmente un proyecto de urbanización. Y si no me equivoco, en la convocatoria que si estudian arquitectura o urbanización o algo del estilo, o ingeniería supongo que también,
Les invito a que lo miren. De hecho, es una de las primeras cosas que salen cuando googleás Košice. Creo que este proyecto está también armado por el Museo Sul Solar. Y si nos ponemos a pensar, o sea, son dos personajes que tenían muchísimo en común. O sea, Sul Solar también había planteado como estos proyectos enormes. Lo de Sul Solar iba más por el tema del vocabulario. No me acuerdo si hicimos podcast de Sul Solar. No me acuerdo. Creo que sí. Estoy un 50% segura de que sí. Pero bueno, es bajo el porcentaje. Yo que ustedes lo busco. Si lo encuentran, se van a llevar una sorpresa. Y si no lo encuentran, yo para el final de este podcast seguro lo voy a buscar. Y si no, va a quedar pendiente porque realmente es un temazo para hablar Sul Solar. Pero esto, ¿no? Como una construcción del arte dentro de la vida, pero concretamente, o sea, este hombre dijo, hay que hacer un diseño urbano de unas casas que floten y hay que llevarlo a cabo, ¿no? Como él tenía una frase con el tema de la utopía, que es que decía que una utopía lo es hasta que deja de serlo. Es una gran frase, es una frasaza. No existe esa palabra. Pero digo, es como, ¿no? Como esto de pensar concretamente en qué el arte puede servir como realmente una unión entre el arte y la vida y dejar de despegar estos dos mundos que no tienen por qué estar separados. Pero bueno, nada, eso. Me interesa muchísimo el tema de la línea. O sea, realmente si ven las obras van a entender lo que estoy diciendo. Es muy difícil en un archivo de audio comunicar, ¿no? El tema de esto de la visual. Yo creo que él como que va a investigar, si nos ponemos técnicos, va a investigar como las posibilidades de la línea en el espacio y en la bidimensión. Pero entonces si vos pensás, ¿qué posibilidades tiene la línea en el espacio y la bidimensión? Bueno, es el límite entre que la línea es una línea y es un plano, ¿no? O sea, los grosores. ¿Qué dinamismo da? Si es una línea orgánica, ¿no? Si tiene que ver más con una una curvalidad. Estoy hoy con las palabras inventadas. No, si es algo más curvo, si es algo más redondeado, más orgánico, se le dice, ¿no? A estas formas que no son exactas. ¿Qué posibilidades hay dentro de las formas exactas, ¿no? De una línea recta? ¿Qué recorrido puede tener? ¿Cuándo deja de ser una línea? También, ¿no? Como no solo cuando es una línea y comienza a ser un plano, sino cuando deja, o sea, dónde empieza y dónde termina una línea, ¿no? Es algo como que es infinito, no tiene comienzo, no tiene fin. Y con eso, bueno, ¿cómo se compone? ¿Cómo componer con un elemento único? O sea, ¿con qué recorrido que puedo generar en un recorte en el espacio, ¿no? El tema de las diagonales va a ser fundamental para darle dinamismo. Cuándo frenar ese dinamismo, cómo hacer que no sea una composición de alta pregnancia. Recordemos lo de la alta pregnancia es cuando es algo que me llama muchísimo la atención y no me permite ver el resto, tiene que ver con una centralidad generalmente. Entonces, si tenés un único elemento, cómo hacer que no sea el único, ¿no? Que tenga un recorrido. En esto del recorrido, miren la serie del neón, ¿no? De las estructuras lumínicas. Y después también va a ser monumentos, ¿no? Košice va a ser esculturas de enorme tamaño y que van a responder también a esta investigación que él tiene por la línea. En algunas, sobre todo en las que incorpora el acero, bueno, el tema de la linealidad se va a perder, o sea, se va a transformar en otra cosa. Pero para mí sigue siendo algo que le preocupa porque si vemos la serie del acero, también vemos que los recortes que él hace tienen que ver con una estructura más bien desde lo lineal.
Pero bueno, nada, eso creo que es todo lo que tengo para decirles de Cosiche. Su casa, su taller, es un museo, está acá en Capital Federal. Yo no he tenido el placer de ir, pero sé que está muy bueno. Creo que es con visita previa, o sea, con visita guiada reservada. No sé ahora con tema COVID cómo se está manejando, pero recomiendo, aunque no fui, recomiendo siempre visitar ese tipo de lugares. Sí, les puedo recomendar un libro que es de Rafael Esquirru, de habla de Escosiche, está muy bueno, es un libro bastante claro de lo que habla, ¿no? En los libros de historia del arte, para mí, por lo menos, es difícil encontrar libros que sean claros, que vayan al punto, que hablen con un lenguaje que sea para todos y que no te pierdas en el camino en una cosa muy intelectual. Rafael Esquirru tiene una manera de escribir muy particular. Se los recomiendo, realmente está muy bueno ese libro si les interesa. No sé si hay películas de su vida, creo que no. Si las hay no la conozco y si la hay me lo comentan. Ya saben que recibo cualquier tipo de comentarios a través de mi Instagram en las historias o me pueden mandar mensaje directamente, que es @mflorpe. Y también no sé si escuchan esto por YouTube o por Facebook, creo que se pasa también, que nada, ahí en los comentarios pueden dejarme, me encanta que tengamos algún tipo de feedback, que me comenten qué opinan del podcast, si les gusta, si no les gusta, si deliro, si hablo raro, si hablo muy rápido, a veces me pasa que pongo la pata en el acelerador y ni me doy cuenta. Y también me pueden pedir temas que quieren que hablemos, puede ser un artista, puede ser un movimiento, puede ser un tema a debatir, que salieron varios podcasts así y está bueno porque ahí podemos nada, cuestionarnos cosas como esto de el tema de la permanencia de las obras. Está bueno ir preguntándose cosas, aunque no tengamos las respuestas a nada, pero me parece que cuando dudamos, también le damos lugar a que cosas nuevas surjan. Por lo menos eso pienso yo, pueden estar de acuerdo o no. Gracias por escuchar este podcast. Les invito a que lo compartan para que llegue a más gente, a alguien que le interese, a alguien que le guste, a alguien que está estudiando. Y me encanta cuando me mandan fotos escuchando el podcast. Me incentiva muchísimo a seguir haciéndolo, así que nada, eso. Gracias por compartir, por estar, por escuchar y por acompañarme hasta acá. Y nos encontramos en la próxima edición. Chau, chau.